Hola amigos, aquí estoy de nuevo y hoy quería hacer una pequeña reflexión sobre la sociedad actual. Quería aportar mi granito de arena para reflexionar sobre los tiempos que corren. Y primero quería dar mi opinión sobre la sociedad actual, sobre cuál es mi visión de la sociedad en la que nos encontramos. Y después, en la segunda parte de mi exposición, quería de alguna manera trasladar esta reflexión al asunto de España, es decir, a nuestro país. Entonces voy a exponer este tema de forma general y después voy a intentar reflexionar sobre nuestro país. Yo puedo decir que conozco tres tipos de personas. Las que no quieren dialogar y se limitan a hablar de temas generales, superficiales, y se limitan a comer, a beber, a consumir. Ese es el primer grupo en el que yo encasillo a la gente. Después hay otros que son los que no saben dialogar y solo buscan reafirmarse en sus creencias, en sus afirmaciones, en sus dogmas, porque piensan que los demás no le pueden aportar absolutamente nada. Ellos están un poco por encima del bien y del mal. Y después está un tercer grupo de las personas que son en las que yo realmente creo, que son las personas que quieren la verdad por encima de sus propias creencias, de sus convicciones, y están dispuestos a luchar por ello, están dispuestos a escuchar a los demás, a dialogar, a compartir experiencias, y quieren buscar esos pequeños atisbos de verdad que hay en cada persona. Entonces este último perfil de persona al que yo intento de alguna manera aspirar son los que realmente pueden cambiar el mundo, pueden cambiar la sociedad actual. Pero claro, con el paso del tiempo y con esta dictadura mediática, digital y transhu- transhumana a la que nos estamos conduciendo, cada vez es mucho más difícil de encontrar ese perfil de persona. Muchas veces tengo la sensación de que esta dictadura moderna que vivimos, disfrazada de democracia, elimina el pensamiento y lo sustituye por una verdad oficial, por decirlo de alguna manera, y manipula el espíritu de la gente para someterlo al sistema en el que actualmente nos encontramos. Entonces me da la sensación de que la mayoría de las personas, incluidos aquellos que se llaman a sí mismos disidentes, que es una palabra un poco ambigua, están más por la mentira que por la verdad. Porque los tiempos de un estado totalitario hacia el que nos encaminamos se castiga mucho más la verdad que la mentira. Entonces yo entiendo que esa gente de alguna manera se mantenga ahí al margen de todo. Y también como la gente no cree en nada, no cree en Dios, no cree en nada más allá de la vida, entonces se aferran a esta vida para vivirla, aunque sean como esclavos rebajados a la categoría de masa o de ganado. Aunque suene un poco malsonante, pero bueno, creo que ese es el camino por el que vamos. Y, y bueno, al mismo tiempo, cada vez que me encuentro con gente que no se cree la verdad oficial de todo lo que nos cuentan los medios de comunicación y la clase política, y saben que vivimos en una especie de estado totalitario y dictatorial, yo me pregunto, ¿y por qué no se unen? ¿Por qué no se levantan? ¿Por qué no se rebelan? Y de alguna manera crean una masa de gente, un grupo de gente despierta que quiera recobrar nuestra libertad. Y ahí entra el tema de la censura en las redes sociales y en los medios de comunicación. Entonces, creo que cuando empecemos a escuchar al otro y a no creer que el otro es tonto o es menos listo que nosotros, o no piensa o tiene unas creencias diferentes a las nuestras, cuando escuchemos al otro en general, creo que iremos por el buen camino, podremos avanzar en esa dirección. No tenemos que pensar que el otro nos quiera adoctrinar en nuestras creencias o que nosotros queremos enseñarle al otro porque el otro es más tonto que yo o es más ignorante que yo. Se trata de simplemente compartir, porque hay mucho fanatismo político, religioso, científico, en todos los ámbitos. Entonces, de alguna manera no estamos hechos para compartir, no estamos educados para compartir con el otro. Simplemente queremos, de alguna manera, someter al otro. Queremos, de alguna manera, estar por encima de los demás y queremos imponer nuestra verdad. Entonces hay muchos mecanismos de división. Al final estamos enfrentados los unos a los otros y somos como una especie de títeres, de marionetas. Pero todos, ahí me incluyo yo también.
Porque al final los medios de comunicación y la ingeniería social lo que mantienen es una población dividida y enfrentada continuamente. Entonces nosotros permitimos ese juego al que nos llevan los políticos y de alguna manera lo que queremos es acogernos a una doctrina, a un dogma, a un grupo que nos dé una identidad, que nos dé un sentido de pertenencia a algo. Y entonces el que no sigue nuestros dogmas, el que no sigue nuestros principios, el que no sigue las consignas de nuestro grupo, lo vemos como el enemigo, como el tonto, como el otro, como la persona a combatir. Y claro, nosotros somos más listos que los demás y es el otro el que no se entera, el que no sabe, el que no va por el buen camino. Y ya lo decía Nietzsche, el famoso filósofo alemán, que fue el que creó el germen del existencialismo, cuando dijo, literalmente, y me remito a su frase, el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Entonces este famoso filósofo, de alguna manera, él reivindicaba el individualismo. Y bueno, después de esta reflexión, yo me pregunto, ¿cómo nos podemos enfrentar a todo esto? Desde un individualismo en plan, sálvese quien pueda, o podemos crear algún tipo de unidad, algún tipo de grupo que luche contra toda esta era de mentira y de manipulación, y todo ello en base al bien común. ¿Qué podríamos hacer? Y yo creo que ahí el problema está en que no se quiere entender la verdad. Y bueno, hecha esta reflexión, ahora me voy a centrar un poco en el tema de España, de nuestro país. Y lo voy a intentar enlazar con lo que acabo de explicar. Entonces, la verdad es que no hay una constitución, sino que hay, bueno, están las grandes corporaciones internacionales que gobiernan en la sombra. Las grandes corporaciones que nos dieron una carta otorgada y de alguna manera el pueblo estaba coaccionado y estaba en un clima de conflicto civil y se vio forzado a aprobar esa constitución. Entonces, enlazándolo con lo que acabo de explicar, se puede decir que tampoco hay democracia, sino es una especie de farsa, de teatro, al servicio de los poderes fácticos, de las grandes corporaciones internacionales que han destruido nuestro sector productivo y nos están manteniendo en un nivel de vida totalmente ficticio a base de deuda, porque la deuda en comparación con el Producto Interior Bruto no para de crecer año tras año, a pesar de los recortes de todo tipo que estamos sufriendo. Y también es una mentira lo de los medios de comunicación. Estamos totalmente manipulados y engañados. Y estos medios de comunicación, de facto, están totalmente quebrados. Entonces, gracias a las subvenciones estatales y al dinero que le inyectan las grandes corporaciones, pues sobreviven. Pero haciendo un papel que nada tiene que ver con lo que debería. Y bueno, al final la única reflexión que me queda es que los ciudadanos españoles se han convertido en gente bastante cobarde y acomodados. Entonces ellos simplemente quieren estar ahí en ese clima de división, de enfrentamiento entre derecha e izquierda, que sería como, extrapolable al mundo actual, sería como una división del mundo simplista entre patriotas que se puede identificar con la derecha y globalistas que se puede identificar con la izquierda, que realmente no es así. Es una visión real muy, muy simple. Entonces también los españoles de alguna manera han perdido esa espiritualidad que les caracterizaba y como el mundo en el que vivimos todos tendemos a ser materialistas, egoístas y es muy difícil que nos unamos por un bien común y luchar por una verdadera democracia con división de poderes, con representación del elector y sentirnos identificados con un modelo que respete las decisiones del pueblo. Entonces, es lo que hay. Lo ideal sería que nos pudiéramos movilizar sin banderas, sin líderes, sin violencia, sin ningún tipo de miedo, simplemente exigiendo nuestros derechos y luchando por un mundo más justo y más libre. Pero tenemos tantas distracciones a nuestro alrededor, tenemos un Estado que no para de crecer y que de alguna manera controla nuestras vidas cada vez más, que es muy difícil conseguir una unidad entre la gente para superar este momento tan crítico hacia el que vamos.
Pero bueno, yo siempre quiero dejar un pequeño halo de optimismo al final de mis reflexiones. Y creo que la gente que de alguna manera piensa por sí misma, tiene un espíritu crítico, quiere romper con esta sociedad tan polarizada, poco a poco van influyendo en los demás. Y vamos tomando conciencia de que vivimos en una sociedad totalmente controlada y manipulada por gente que no atiende a nuestros intereses. Entonces yo creo que poco a poco podemos romper ese muro de división y de enfrentamiento que nos separa. Y esto, bueno, creo que es algo positivo que se puede extraer de todo lo que acabo de explicar. Así que sin más, espero que reflexionéis sobre esto y nos vemos muy pronto con algún que otro tema interesante. Un This could saludo y como be digo good siempre, for no os olvidéis de me. pensar. Hasta pronto. Lately, I was feeling.